¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes en las redes sociales de Aceros Arequipa en esta oportunidad a través del Facebook. Más constructor, más fierrazo, el Facebook de Aceros Arequipa que te capacita continuamente a través de la Academia del Acero, no solamente de forma virtual, sino también de forma presencial. Les comento si tienen algún amigo, algún familiar en la zona de Guadalupe, allá en Trujillo, en La Libertad, pásenle la voz que estamos en este mismo momento iniciando la capacitación presencial en el Instituto Guadalupe, ¿sí? Instituto Guadalupe, allá justamente en Chepén, Guadalupe, está mi compañerito Roy Cerdávila iniciando la capacitación presencial. Si hay algún amigo acá que se encuentra en la ciudad de Piura, el día de mañana iniciamos la capacitación para maestros de obra. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Club Grau, ¿sí? Ahí al frente del parque infantil, conocidísimo el Club Grau para todos los amigos de la construcción. Y si eres carpintero metálico, cerrajero, soldador, estamos el día viernes a las 6:30 de la tarde en el colegio Jorge Basadre, ¿sí? Ahí en la prolongación Chulucana, si es que no me equivoco, ahorita le doy el dato exacto, pero atención, la gente de Guadalupe y la gente de Piura, evento presencial hoy y mañana y el viernes también, ¿sí? A ver, estimados amigos, volviendo acá a nuestra capacitación virtual, vamos a ver las personas que se conectaron rápidamente esta noche. Por si acaso, vayan compartiendo el enlace, ¿sí? Porque hay grandes sorteos, hay grandes premios. Pasen la voz para que más personas, amigos de la construcción, compañeros de obra, puedan participar de esta capacitación, ¿sí? La primera personita que se conectó hoy día fue desde Comas, el amigo José Luis Ramírez Silva. Fuerte abrazo para él. ¿Quién está por acá? El amigo Richard Nolle. Así, por acá hubo un pequeño reclamo. Mario Quispe, ya están llegando los premios, no te preocupes, estimado Mario. Ya conversé con mi compañero Rocher para que le haga seguimiento a las entregas. ¿Sí? ¿Quién más está por acá? Buenas noches, ¿cómo estamos? Alexander Urbina, Elsie desde Tumbes, Erly desde Tumbes, desde Puno, Calle, ojo, desde Morpón, Piura, ay, 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 estimado amigo Calle, Yosimar Calle, Piura, justamente hemos hablado de ustedes. Juan Pacha desde Chincha, buenas noches, Cruz. Buenas noches, Mario Santos, Percy Flores, ahí está, saludos para ti desde Puno. En Puno vamos a estar en septiembre, muchachos, atentos. Desde Puente Piedra, Zapayal, Edwin Jiménez, Pacheco presente, Juan Pablo Leguía Pacheco, José Oscar, vayan indicando desde dónde nos escriben. Edilberto, desde Pisco, buenas noches, dicen más. Rubén, Samantha, buenas noches. ¿Dónde están los amigos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia? A ver, los escucho, los leo. John Jonas Cucho, felicidades, agradecer a los ponentes. Así es, hoy día estamos con el ingeniero Wilín Zabaleta. ¿Qué tema va a tocar nuestro amigo el ingeniero Wilín Zabaleta? Armado de vigas de cimentación. Ay, ay, ay. De Chiclayo. La próxima semana estamos en Chiclayo. Rafael Antonio Delgado, atento, atento. Marco Rojas, buenas noches a todos, buenas noches. Arotoma, Andrés, Mario Santos, Percy Neira, Neil, saludos desde el inicio, sería a la espera del inicio de la sesión técnica. Saludos, buenas noches, Neil Torres. Buenas noches, Noé David Abarca, desde Tarapoto, Freddy, ojo, también vamos a estar en Tarapoto. Buenas noches con todos. Sil, Percy, Johan, ¿quién más? Jean-Pierre, William. Sí, justamente es, a ver, William, de Obras Armando nos dice, pero ¿de dónde nos escribes, Armando? Para ver si vamos a estar en tu ciudad. Alex Coral, buenas noches, Nelson. Iván, buenas noches. ¿De dónde me escriben, estimados amigos? Marlon, ahí estaremos. Muy bien, Marlon. Desde Cañete, desde Cusco, también vamos a estar en Cusco, desde Arequipa, también vamos a estar en Arequipa. Pronto, en los próximos meses vamos a estar en Arequipa, estimado Marlon. Marco, Chiclayo, la próxima semana estamos en Chiclayo, se prepara Chiclayo. ¿Quién más? Olmos y Jaén. Así empezamos nuestra ruta.
Desde Moquegua, ay, Moquegua, qué hermosa Moquegua. A ver, buenas noches, Gonzalo, Orlando, más Villanueva de Chimbote, desde Apurímac a Bancay, donde más Franco, buenas noches. Hay varios saludos desde acá, desde Huánuco, Cajamarca, Tarapoto, Freddy, Fasanando, ajá, desde Tingo María, Percy. Buenas noches, ¿cuánto dura la capacitación? 1 hora aproximadamente, estimado Junior. ¿Sí? De Chancay, desde Bolivia, Amalia Chura, buenas noches, de Bolivia, de Ayacucho, Arotoma, desde Cusco, John, desde Trujillo, Oscar, desde Chiclayo, Freddy, buenas noches, Felipe, desde Bolivia, Ricardo Ledesma, a ver, desde Hilo, Alex Coral, desde Moquegua, Henry, Lunaguaná, Christopher, buenas noches, amigo Roy, Orellano, San Antonio, Texas, ¿sí? Buenas noches, Jonathan, desde Callao, Percy, La Torre Ábalos, desde Pisco, Carlos, Pisco, Ronald, la difusión de eso es muy importante, claro que sí. Saludos para la gente de Ica, caramba, un fuerte abrazo, Daniel. Saludos, Puno, Juliaca, Luis Cela, desde Bolivia, Mariana. Felicidades, desde Chimbote, Nick, ¿desde dónde más? Desde Piura, Mario Santos, ¿y para qué? De Bolivia, Luis Guido, de Chimbote, el amigo Max. ¿A qué hora empezamos ahorita? Sí. Las capacitaciones presenciales inician 6:30 de la tarde, estimados amigos. En todas las ciudades iniciamos a las 6:30 de la tarde. ¿Sí? Siempre. Saludos desde Arequipa, Yoselo. Buenas noches, Cruz. Desde Abancay, René. ¿De dónde más? Cañete. Desde Lima, David. Desde Cusco, Yon. A ver, Puquio, Ayacucho, Jorge Suárez. Cuterbo, Cajamarca, si es que no me equivoco. Arequipa, San Ignacio, Cajamarca. Desde Ayacucho, Guanta. Ay, Tumbes, Edwin, Pucallpa, Carlos Águila. Cusco, Wilfredo. ¿Quién más? Chiclayo. Alex Támara, ¿de dónde eres? ¿Ah? Ay, a ver, no ha puesto acá desde Lima, Cayo, Edwin. Desde Bolivia, saludos de acá, Arequipa, Sechura, Huamachuco, Cuterbo. La capacitación en Piura son 3 días de capacitación. El primer día es para los amigos maestros de obra que va a ser en el Club Grau. El día viernes, 6:30 de la tarde, en el Colegio Jorge Basadre, ¿sí? Y son 2 días, el primer teoría y el segundo día práctico. Buenas noches, amigos de Quispe de Moyobambas. Buenas noches, Johnny. Ahora vamos ya con los últimos para poder iniciar. A ver, desde Ecuador, acá está Ecuador. Desde Apurima, profe, no nos dice. Desde Tarma, Juliaca, Ecuador, Gabriela, Andahuaylas, prontito en Andahuaylas, Tarma, a ver, ¿dónde más? Cuterbo. Y siguen llegando los saludos. Fuerte abrazo para todos ustedes. Hoy día, como les estaba mencionando, sigan compartiendo el enlace, por favor, para que más personas puedan aprovechar esta capacitación que realizamos de forma virtual. Espero que ya se vayan inscribiendo justamente en lo que es la Academia del Acero, que es una plataforma súper importante para las personas que quieren certificarse, tener su certificado de participación, para que puedan ver ahí justamente en esta plataforma diseñada especialmente para ustedes, porque el mismo nombre dice Academia del Acero, renovada 2.0, Academia del Acero 2.0. Pueden ver los webinars anteriores, verlo, visualizarlo, pasar la prueba y obtener su certificado de participación. Y esta noche estamos con el ingeniero William Alexander Zabaleta, que nos va a hablar justamente de lo que es el armado de vigas de cimentación. Por favor, que pase adelante nuestro amigo el ingeniero William Alexander Zabaleta. Por favor, Enrique. Se hace presente en estos momentos el ingeniero William. William, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. El micrófono está apagado, me parece, William. El micrófono, a ver. Ahora, Ahora sí, muy bien. Carlitos, es un gusto volver a saber de ti, a todo el equipo de Hacer Arequipa. Veo que tienes bastante gente de todo el Perú, de toda Latinoamérica. Un saludo a todos ellos. El día de hoy es un tema muy interesante. A pedir de ustedes que sea o va a ser un curso lleno de práctica. No vamos a hacer esta vez cálculos, sino vamos a hacer práctica de cómo iniciamos en la construcción del armado de una viga con su respectivo acero y cuándo terminamos esta etapa, ¿no? Todo esto vamos a ver el día de hoy y vamos a ver unos tips de qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer en el proceso constructivo, Carlito.
Perfecto. William, y eso me lleva justamente con la coyuntura. Hoy día en Lima hemos tenido un pequeño sismo de 4.9, si es que no me equivoco, 5:30 de la mañana. Todo el mundo está pendiente justamente porque Dios no quiera, pero de repente ya nos toca por ahí un sismo mucho más fuerte. ¿Qué importancia y relevancia tiene justamente el tema que hemos seleccionado para esta fecha? Este tema es muy importante cuando hay suelos con baja capacidad. Esto, las vigas no ayuda a mejorar el suelo, sino ayuda a evitar desplazamientos en las cimentaciones. Es un tema bastante amplio esto de cimentaciones y por ende es un tema muy importante por el tema del proceso constructivo. ¿Por qué? Porque son las bases, ¿no? Es importante al igual que todos los elementos estructurales, ¿no? Pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos, Carlitos, en el armado de vigas. Perfecto. Dale, William, adelante. Yo, como siempre, cualquier pregunta interesante, yo oso a interrumpirte un ratito para darte la pregunta y aprovechar la lámina en ese momento. ¿Sí? Perfecto, Carlos, perfecto. Perfecto. Con gusto respondo a las preguntas del público. En esta Perfecto. ocasión, la agenda del día de hoy, vamos a hablar sobre Dame un, lectura de planos, trazo sigue, y sigue, ya se está replanteos. proyectando. Ah, perfecto, me confirma, Carlos, me confirma. Se está Sí, ya se está mostrando. proyectando la agenda. Ya se está Ya. proyectando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la lectura de plano, que es lo importante para dar inicio a este proceso constructivo, el trazado y replanteo en campo, el corte y habilitación del acero y armado encofrado vaciado y desencofrado curado, que es el proceso posterior al armado del acero, pero que sí he visto que es bastante importante y les voy a explicar el por qué no solamente se tendría que quedar en el armado del acero. Entonces vamos a hablar cada uno de estos puntos a más detalle. Bueno, algo en general, el día de hoy voy a ver si, a ver, me disculpa si voy a, voy a invocar acá al lápiz. Ahora sí, ya está. Eh, Bien, el tema de vigas de cimentación son elementos que van por debajo del suelo, ¿no? Que no se ven a simple vista, pero que sí cumplen una función muy importante porque evitan desplazamientos. ¿A qué quiero decir? Que, por ejemplo, uno de ellos es que la zapata, la columna, se desplace a la derecha o a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto hace que ayude a templar, agarra este elemento y no evita que se desplace. Entonces, ese prácticamente es su función, ¿no? Evitar que haga posiblemente esto, que se vaya al fondo. Entonces, no evita el 100%, pero sí evita controlar, ¿no? De acuerdo al tipo de cálculo que se haya hecho. Por eso es que es importantísimo estos elementos de vigas de cimentación cuando los suelos tienen baja capacidad, ¿no? Eh, para mí, especialmente la parte más importante de la ejecución de cualquier tema constructivo es las especificaciones técnicas que vienen en los planos. ¿Por qué? Porque ahí me va a detallar eh, qué tipo de concreto va a llevar, qué tipo de acero va a llevar, ¿no? Si estamos en otros países, por ejemplo, 4.200 kilogramos, el límite de fluencia del acero no es el mismo. Posiblemente sea diferente, 2.100, 2.500, y de repente hay ahora espectadores que en su país puede cambiar. Entonces, estas especificaciones técnicas hay que cumplirlos al pie de la letra e incluso cuando nosotros hacemos un presupuesto para el armado de fierro de vigas, para esto nosotros es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo presupuestar un concreto de 210, 350, 175. Esto influye mucho en el presupuesto, en los recubrimientos, por ejemplo, de vigas de cimentación, como les dije al inicio, es un elemento que va eh, oculto bajo el suelo, va soterrado. Estos elementos tienen un recubrimiento de mayor a 7 centímetros por recomendación. ¿Por qué? Porque como están en contacto permanente con la humedad, entonces se evita que la humedad llegue al acero. Estas consideraciones hay que tenerlo en cuenta o posiblemente que vaya, por ejemplo, alguna otra consideración como aditivos, ¿no? Algunas capas protectoras o recubrimientos con materiales de préstamo, como por ejemplo sacar la tierra
que tiene salitre y ponerle una arena, recubrir con una arena, una tierra o un afirmado que no tiene salitre. Entonces, todas esas especificaciones es importantísimo que se lean. En muchas ocasiones la gente solamente se va de frente a mirar el plano y nunca lee estas especificaciones. Para mí lo más recomendable, si ustedes están iniciando, es esto. Con esto, con estas especificaciones, ustedes van a poder eh, presupuestar bien y realizar eh, una construcción de calidad, ¿no? Posteriormente a ello, nosotros, cuando ya tenemos el plano, nos vamos a enfocar en un punto importantísimo. Si bien nosotros ahora estamos hablando de vigas de cimentación, también hay zapatas, sobre cimientos, entre otros. Pero el día de hoy, vigas de cimentación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar en las vigas de cimentación? Como bien les dije, está por debajo del suelo. Para nosotros un plano tiene muchos detalles y en muchas ocasiones no sabemos leer. Entonces, si yo les muestro un plano que está aquí, ahora les voy a mostrar un plano mucho más, con más detalles a escala. Pero si nosotros vemos un plano que está ahí, a veces nos perdemos y decimos, ¿a qué altura voy a, voy a excavar, voy a colocar la viga, no sé dónde lo reviso, me pierdo? Entonces, para eso, yo voy a hacer una presentación eh, de un plano en uno que les estoy mostrando y voy a hacer un zoom. Por ejemplo, voy a comenzar por el lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, acá Z1 me está diciendo que este rectángulo es una zapata. Este, este rectángulo o esta línea de color negro es una viga, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, acá tiene un corte, esto se le llama vista de sección. Vista de sección 1, acá tiene una vista de sección 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí el detalle de esto puede que esta viga esté a 1,50 m de profundidad, esto también esté a 1,60 m, 1,40 m de profundidad. Es un ejemplo, ¿no? Que en muchos casos no varía, pero aquí siempre tiene la misma profundidad, pero por ejemplo acá nos está detallando las dimensiones de la viga puede variar 30 por 50, 30 por 70. Entonces, estas secciones son las que nosotros buscamos. Si el día de hoy nosotros vamos a construir la viga que está aquí, entonces nosotros lo que haremos es irnos hasta aquí, hacemos zoom y revisamos en el planito sección 2. Nosotros nos vamos al detalle sección 2. Acá tenemos, miren, las secciones, y busco sección 1. No, esta no es la que yo estoy buscando. Busco sección 2. Esta es la que yo estoy buscando. Yo me posiciono aquí en este detalle, en esta parte, y entonces reviso. Si nosotros estamos parados aquí, ya podemos ver el nivel de cimentación. Por ejemplo, acá nos indica que estamos a menos 1,50 m y aquí a menos 2 metros. Y de esa forma nosotros ya sabemos cuánto es que tenemos que excavar. No solamente eso, también nosotros podemos ver la viga en la sección cuántos fierros va a ir. 3 fierros, por ejemplo, en este caso, 3 fierros de 5 octavos y abajo 2 fierros de media, ¿no? Asimismo nos dice los estribos, Carlos, nos está diciendo que esta viga va a llevar estribos de 3 octavos, una 5 y el resto a 20 para esta ocasión. Puede ser una 5, 7 a 10, 3 a 15, 4 a 20, el resto a 25, el resto a 15. Eso ya lo va a Willy, especificar los discúlpame, planos. ¿puedes ponerle Dime, modo Carlos. presentación, hacerle zoom ahí, por favor? Claro, claro. Ahí, a ver, por favor, ¿se puede ver Modo bien? presentación. Ya está. A ver ahí. No, 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 aún no, no, modo presentación, Está presentando la pantalla en la completa. ¿No parte se ve inferior. bien? Es que yo estoy en un PDF No, ahorita, no, no estoy estás presentando la mostrando. pantalla completa. ¿No se ve? No, estás en Un el PowerPoint, pero no, no se ve la pantalla completa. segundo, por favor, dame un segundo, menos mal que te veo puesto ahí. Eh,
voy a volver a presentar pantalla Sí, completa. sí, sí, mejor. Ya, aquí, ¿puedes ver mi pantalla Ahora completa? sí, ahora sí. Ya, entonces voy a volver a repetir. Este es un plano, y acá tenemos las vigas y las zapatas. Yo, por ejemplo, eh, quiero revisar esta viga, voy y busco. ¿Qué viga es? Viga con sección 3. La sección 3, perfecto. Hay sección 1, hay sección 12, hay sección 7, sección acá 2, pero yo quiero la sección 3. Me voy al detalle y busco sección 1, esta no es. Sección 2, tampoco no es. Sección 3, esta es la que yo quiero, esta es la que yo estoy buscando, esta de acá, y me olvido del resto. Aquí en esta sección yo encuentro la profundidad de excavación que nos dice acá, -2 metros. Yo excavo -2 metros y busco y nos dice incluso el solado. Con estas cotas yo ya sé cuánto excavar e incluso puedo ver cuántos fierros tiene esta viga. Dice 2 fierros de media en la parte de arriba y 2 fierros de media en la parte de abajo. Asimismo me está diciendo que lleva fierro de 3/8, 1 a 5 y el resto a 20. Otro ejemplo, tengo más. Por ejemplo, eh, aquí, sección 1, aquí está viga. Yo quiero saber cómo voy a armar esta viga. Sección 1, busco abajo, busco al detalle, me voy al detalle. Todas las vigas son así, en el plano ustedes van a encontrar de esta forma, sección 1. En esta sección 1 tenemos una viga que ya no lleva 2 fierros de media, sino lleva 4 fierros de 5/8 y abajo 2 de media. Y de esta manera ya ustedes van a poder eh, ya tener la parte inicial, que es la configuración de acero longitudinal y transversal en el elemento estructural, que es la viga de cimentación. Pasamos al siguiente punto. Si tienen preguntas, correcto. Entonces, con estos detalles de vistas de sección, nosotros ya tenemos las especificaciones de detalle del elemento, ¿no? Lo que no podíamos ver en planta, vemos en sección. Ahora nosotros, con estos detalles también de los planos, en los planos también tenemos ejes, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje A, eje B, eje C. El eje 1, eje 2, eje 3, eje A, eje B y eje C. Se está formando una malla, ¿no? Una malla. Entonces, se está formando una malla. Nosotros no vamos a campo. Y nosotros, para tener esta cimentación, lo que vamos a hacer un replanteo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a dibujar el plano en el terreno. Nosotros ya tenemos el ancho de la cimentación, el ancho de la viga, la longitud, y para eso nosotros, eh, lo más importante es que tenemos que revisar las cotas de nivel para no excavar por demás o si nos falta excavar. En este caso también lo más importante es, por ejemplo, yo he puesto un punto importante, un tip, la humedad para comunicar al profesional. ¿Qué quiere decir? Que en muchas construcciones, si por ejemplo nosotros excavamos 1 metro, 1 metro 20, 1 metro 30 y encontramos humedad, nosotros tendríamos que comunicar al profesional porque esto va a cambiar los parámetros de cimentación y posiblemente los parámetros de la viga. Eh, Eso es importantísimo que se debe realizar, tener en cuenta ese detalle, ¿no? Revisar los ejes. Una vez que nosotros ya tenemos excavado el lugar donde vamos a trabajar, según las especificaciones de los planos, nosotros como siguiente paso a la excavación vamos a hacer un solado. Cuando vamos a hacer una viga, hacemos el solado y una vez que está el solado, vamos a volver a dibujar estas líneas, vamos a hacer el trazado del recorrido de las vigas. Si es posible, nos ayudamos de hacer estas grillas, estos ejes, vamos a volver a replantearlo en el terreno. En muchas ocasiones
los maestros de obra, los albañiles, ponen fierros, ponen varillas como hitos que les va a ayudar a controlar los ejes de la vivienda, de la construcción, de la edificación. Una vez que ustedes trazan en el piso, ya van a saber por dónde va a pasar o dónde se va a colocar la viga, ¿no? Entonces, aquí se vuelve a revisar las cotas de nivel, se vuelve a revisar los ejes, revisar el ancho del trazado de la viga, revisar las cotas de solado. Entonces, eso es importante. Para mí es importante revisar esta cota del solado, porque si están 5 centímetros, 10 centímetros por encima de lo que debería estar, se va a generar un problema grande, porque va a sobresalir de la zapata, o puede estar debajo de la zapata, y va a generar un gasto terrible por no revisar bien las cotas, ¿no? Entonces, este es un punto importante, Carlos. Eh, Luego de esto, luego de que nosotros ya tenemos el solado, ya otro personal ya se supone que ha venido cortando el fierro, ¿no? Se ha venido cortando el fierro o revisando estos planos. Por ejemplo, nosotros les estuve mostrando al inicio un planito que decía los estribos de 3/8, 1/5, 5/10, al resto a 25. Nosotros acá vemos una imagen y acá lo vamos a ver en 3D. ¿Qué quiere decir? Que el primer estribo a 5 centímetros, ahí nos dice. En esta ocasión nos está diciendo que el primer estribo que nosotros vamos a colocar en una viga, partiendo del fierro de la columna, va a ser a 5 centímetros. Luego de eso, 5 estribos a 15 centímetros. Entonces yo pongo el primero. Luego vuelvo a medir 15 centímetros, ¿no? Y empiezo a dibujar. 2, 3, 4, 5. Como yo inicié en el lado izquierdo, vuelvo a repetir en el lado derecho. De nuevo, 1 a 5 centímetros de la cara de la columna, y vuelvo a decir 5 a 15, 1, mido 15 centímetros, otros 15, otros 15, otros 15 centímetros, otros 15 centímetros. Este es el paso número 2, de extremo a extremo, y lo que va en el centro se deja para la parte final. Siempre lo del medio se deja para la parte final. ¿Por qué? Porque acá dice, si nosotros leemos, dice el resto. ¿El resto qué quiere decir? Lo que te queda de este espacio, lo que te está quedando de este espacio, ¿sí? Nosotros vamos a distribuir en estribos de cada 25 centímetros. Por eso es que siempre es ancho esta zona, ¿no? Vamos a repartir hasta lo que ingrese. Si ingresa 3, si ingresa 2, si ingresa 4, no habría problema en esta ocasión. Entonces, esa es la forma de que nosotros vamos a configurar. Incluso esto nosotros lo podemos dibujar en el piso o en el fierro para poder armar la viga. Entonces, con esta información, nosotros ya podemos saber cuántos estribos. Por ejemplo, contamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 estribos. Voy a tener que cortar 15 fierros eh, para esta viga. 15 fierros, nosotros apuntamos 15 fierros, y lo que vamos a hacer ahora es qué longitud voy a tener que cortar del fierro. Entonces, si yo tengo esta viga, por ejemplo, que es acá 30 por 90, por ejemplo, acá según este ejemplo, 30, para continuar aquí, si voy, esta viga es 30 por 90, una viga de gran peralte. Entonces, si en la parte de abajo dice 30 centímetros y en las especificaciones, recuerden que por qué era importante las especificaciones. En las especificaciones me decía recubrimiento de 7 centímetros, 7, 7,5. Entonces son 15 centímetros, porque de 7,5 aquí te voy a recubrir de concreto, 7,5 al otro lado son 15, ¿no? Entonces, 7 ancho de 30 centímetros, el estribo yo voy a hacer este ancho de 15 centímetros. Subo, de nuevo, 15 centímetros aquí, dice 90 menos 15, 75 centímetros. Entonces, acá tengo 15 centímetros de fierro, aquí tengo 75,
vuelvo a regresar otros 15 centímetros, ¿no? Acá tengo, vamos a poner otros 15 centímetros y bajo otros 75 centímetros, otros 75 centímetros. Y lo que nos falta es el gancho, este gancho. Si nosotros, este gancho depende del diámetro del acero que estemos utilizando, ahora les voy a mostrar. Entonces, si nosotros hacemos toda la suma del contorno, más los dos ganchos, por ejemplo, vamos a verlo más a detalle, pero por ejemplo acá va 7, acá otro ganchito de 7, hacemos la suma, sería 75, 1,50 m más 15, 1,75 y más 15, 1,50 son 30, 1,80 y más 14, 1,94. Lo que yo voy a hacer es cortar 1,94 metros, ¿no? Esa es la longitud del estribo o del fierro que yo voy a cortar, del que me venden en la ferretería de 9 metros, yo voy a cortar esta medida para hacer un estribo. Esa es la manera de cómo poder trabajar. De hecho, que para hacer estos estribos tiene su ciencia, ¿verdad, Carlos? Tenemos que revisar el ángulo, el tipo de fierro, el Claro ángulo que del sí. que va a cortar. eh, tiene su ciencia, tiene su procedimiento, su ángulo, 6 veces el diámetro del fierro. Entonces, todo eso, pero eso sí, esto lo llevan en un taller que da Aceros Arequipa para que sea más preciso. Pero la medida es esta, la medida de talle, ¿no? ¿Correcto, Carlitos? ¿Correcto? Claro que sí, más bien, Ulin, me das la oportunidad para decirles a nuestros amigos que justamente toda esta parte del doblado y justamente lo que estás haciendo en el desarrollo para calcular la longitud del estribo, la tenemos en nuestra tarjeta de doblado, que la pueden descargar también desde nuestra Academia del Acero, donde se encuentran los manuales, se encuentran manual de propietario, manual de maestro de obra y la tarjeta de doblado. Correcto, correcto, Carlos, correcto. Entonces, esta es la forma de que vamos sumando. 75 centímetros, 1,50 más 30, 1,80 y más 14 centímetros que dan los dos, 1,94. Bien, esa es la forma. Entonces, acá podemos ver el maestro de obra que está sobre el solado, que les decía, y acá podemos ver el detalle. Este trazado que yo les dije al inicio que se traza sobre la viga, esto nos va a servir, esta línea, para ver el ancho de la viga, que por ejemplo en esta ocasión es 30, nos va a decir el ancho de la viga, y a la vez nos va a servir para otro trabajo que es el encofrado. Con ese trazado nosotros ya vamos a poder poner la cara, la tapa, llamamos la tapa del encofrado, y va a ser mucho más fácil, ¿no? Eh, Cuando nosotros ya estemos colocando el armado de acero, el armado de la viga en sí, de lo que es el tema el día de hoy, lo más importante es lo que se tiene que hacer con el plano en la mano, es revisar las secciones de la viga. Las secciones de la viga, revisar la cantidad de acero longitudinal. En esta ocasión, el acero longitudinal es, me dicen, 4 fierros de 5 octavos arriba, 2 de media, puede ser 4 de media, puede ser 5 de media, de 5 octavos, 3 octavos, 4 octavos. Entonces, de esa manera, ustedes cuando encofren ya no van a tener problemas si les sobra o si les falta hacer, ¿no? No se olviden que cuando arman este tipo o hacen este tipo de trabajo, siempre se va generando basura o escombros debajo de la viga. Antes que ustedes cierran la tapa de la viga a los costados, con soplete, porque con escoba no entra acá con soplete ustedes tienen que sopletear completamente limpiecito, así como se ve en la imagen, y recién poner las caras de, las tapas del encofrado. Carlos, si hay alguna pregunta hasta el momento ahí para poder responder, si no, continúo, ¿no?
No, por el momento no hay ninguna pregunta, estimado Willing. Esto. Bueno, aquí encontré una pregunta. En la viga de cimentación, ¿los doblados del estribo van en la parte inferior o superior? Eh, Cuando menciono el doblado, yo pongo que es esto, los ganchos, porque doblado viene a ser todas las esquinas, los vértices que se va generando, ¿correcto, Carlos? Ah, correcto. Un doblado es un ángulo que tú doblas, eso es un doblado, pero Ujú. si vamos a la pregunta, posiblemente tú me dices, ¿estos ganchitos dónde lo puedo poner, arriba o abajo? Cuando nosotros hacemos el cálculo estructural, solamente nos da un número, un parámetro y nos dice cuánto acero va a ir ahí. Lo que se calcula es la longitud que el gancho se va a embeber en el concreto y, o para que no se desarme, no sé. Entonces, hay sugerencias o recomendaciones que que estos ganchitos que sirven como costura vayan de manera intercalada, ¿no? Se vaya poniendo de manera intercalada. Otro aquí, de esa manera, para evitar o para hacer un mejor amarre a la herida. Si puede ir arriba o abajo, no habría problema, ya es comodidad de cómo armar el estribo, pero normalmente estos ganchos se dejan en la parte de arriba para pasar. Si lo llevamos a la práctica, en la parte de arriba es mucho más sencillo para pasar el fierro. Abajo es mucho más fácil, eh, digamos, poner donde que no haya gancho en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque va a permitir o va a ser más fácil la trabajabilidad en esta ocasión. Pero no quiere decir que si el gancho está arriba o está abajo, va a ser mejor o va a ser peor, ¿no? Hay que tener esa consideración. Entonces, eh, otro punto importante aquí es eh, el atado, el amarrado de, de los estribos, aquí con alambre. Incluso el día de hoy he visto propaganda que ya están entrando al mercado, por ejemplo, unas especies de broches de plástico, ¿no? De plástico. En alguna ocasión me preguntaron, ingeniero, y es Carlos, en la clase de acá de aceros Arequipa, me preguntaron, ¿y por qué no se usa esa nueva tecnología que ahora viene con la maquinita para hacer el amarrado, eh, incluso, o por qué se tiene que amarrar, qué pasa si yo amarro uno sí, uno no, uno sí, uno no? Eso va, digamos, impactar en la vida, que fue una de las preguntas. Si yo amarro aquí, luego aquí, dejando uno, eso impacta en, en el, en el, en la resistencia de la viga. Muchos eh, me decían, sí, 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 claro que sí, sí impacta. En realidad es un alambrecito que solamente sirve para ordenar los estribos de manera correcta y que el acero vaya cada 20, 15, 10 centímetros según la distancia que lo necesite. Mas no cumple una función, digamos, no se hace un cálculo estructural que ese alambrecito vaya a resistir fuerzas sísmicas. No, no se calcula, no va a resistir fuerzas sísmicas, es un alambrecito, es un hilo. Lo que se hace es que verdaderamente cumple solamente una función importante que ayuda a ordenar los elementos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes vacían el concreto y hacen un vibrado, y acá en el plano mandaba 20 centímetros y se corrió a 30 centímetros, ¿qué quiere decir? Que la viga necesita 20 centímetros y como se corrió a 30 centímetros, no tiene el acero que le correspondía. Por ahí es donde falla la viga. ¿Por qué? Porque no tiene el acero conforme o conforme necesitaba cada 20 centímetros. No sé si me entiende o espero entender o que comprendan la lógica de por qué es que se tiene que amarrar, ¿no? Esa es la importancia de este detalle, ¿no? Que es el, el alambre. Ahora, otro punto importante es que, por ejemplo, deberíamos de utilizar separadores. Acá se ponen unos taquitos para cuando vayan a encofrar, ¿no? Eso también ayuda bastante eh, al, al encofrado, al recubrimiento.
si nosotros también tenemos un fierro de 9 metros, otro de 9 metros, ¿no? Y la viga tiene 13, 14, 15 metros, de hecho que nunca va a entrar un fierro completo. Lo que tendría que hacerse, por ejemplo, es hacer, digamos, o se recomienda hacer, digamos, estos traslapes de los fierros, por ejemplo, a 3/4 de la viga, de la longitud de la viga, ¿no? Por ejemplo, continuar de esta forma y completar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo así un poco separado a modo de que esto represente una línea del, del fierro, una línea del fierro, ¿no? Esto que represente una línea del fierro, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que estos esfuerzos eh, no agarren donde posiblemente quede o donde no haya fierro, ¿no? Entonces, esa es alguna de las consideraciones técnicas ya que se tendría que considerar en obra. Posterior a ello, el armado ya de la viga, como Willy, mencionamos, discúlpame. sí, En la lámina anterior, justamente una de las preguntas fue, ¿por qué en la parte superior se emplea una barra corrugada de mayor diámetro que abajo, 5 octavos en la parte superior y media pulgada? Y la otra consulta fue una viga de cimentación de ese tipo de 30 por 50, ¿no es así? sí, 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 puede ser Ya. de 30 por 50, 40 por 60, 20 por 70, no habría problema. Carlito, qué me decías sobre la sección? ¿Por Eh, qué esas dimensiones? ¿Podrías sí, leer de nuevo? porque a la parte superior el Ya, diámetro del acero es mayor que en la parte inferior. Y otra consulta era una viga de cimentación de ese tipo, de esas dimensiones, eh, ¿para cuántos pisos estaría diseñada? voy a comenzar por la segunda pregunta porque es la más sencilla de responder. Eh, y eso es lo que dicen todos los ingenieros. Eh, esto lo arroja un cálculo y es porque se hizo un estudio previo, se puso valores, la configuración de todas las viviendas es completamente diferente, los desplazamientos son diferentes, las deformaciones de los edificios ante los sismos son diferentes, tu casa tiene la pared, no todas las casas son la misma, tú vas a tu amigo, encuentras su sala en una forma, el ancho de otra forma, entonces esos parámetros de configuración geométrica de las viviendas hacen que estas vidas puedan variar, entonces no es como una receta médica, ¿no? Que cuando tienes fiebre lo bajas con Panadol, no, aquí no te podría contestar, pese a que yo sé cómo se calcula, no te podría contestar y decir, ojo, que uno de 30 por 70 es para 3 4 5 pisos, no funciona así. Eh, si se llega a un cálculo, sí te pondría a responder, ¿no? Eh, en, En la pregunta número uno, ¿por qué normalmente o comúnmente lleva siempre fierro arriba y el fierro más delgadito o menos cuantía abajo y más cuantía arriba? Eh, por ejemplo, ustedes no sé si se han dado cuenta, pues, nosotros tenemos a ver, voy a buscar una hoja ya, nosotros tenemos, por ejemplo, un techo y las columnas, ¿no? Un techo y las columnas. Y por ahí de repente se van a acordar. Y este es un alero. Entonces, normalmente en una viga de los fierros hay un fierro abajo, normalmente no mucho, pero normalmente hay un fierro abajo, y en los aleros el fierro es arriba. Y ustedes siempre han visto que el fierro lo ponen arriba y abajo no, en los aleros. ¿Por qué? El alero, ¿cómo se va a deformar? Por el peso, si es que hay acá peso, ¿no? ¿Cómo se deformaría el alero? Voy a hacer un modo de ejemplo, no es general, pero voy a hacer un ejemplo. El alero va a hacer esto, va a querer colgarse, ¿no? El alero va a querer colgarse así, de esta forma, por el peso, hacia abajo. Y esta viga
por el peso va a querer hacer esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? En este principio que nosotros tenemos aquí, con este principio, por el peso, como el trampolín, cuando va a saltar alguien a la piscina, ¿no ven que se deforma hacia abajo, igual que toma bien la imagen? El fierro que se necesita, para que no tenga, por ejemplo, esta pancita, es abajo. ¿Y dónde está la pancita acá? Arriba. Entonces, por eso se pone el fierro arriba. Entonces, eh, más o menos que como que por ahí va, ¿no? Para evitar que no se estire. Este fierro hace que no se estire. Ahora, en las vigas de cimentación pasa lo mismo, ¿no? Eh, eviten, en muchas ocasiones, eh, hace que, por ejemplo, estas dos columnas, si esta columna se va más abajo, se desplaza por el peso, por mal suelo, se empieza a hundir, hace que la viga hace como una especie de tirante, ¿no? Empieza a jalar, a tirar, no deja como una soga, no deja que se vaya hacia abajo, entonces su deformación va a ser más o menos así, ¿no? De esta manera, para que se entienda, no siempre, pero va a ser de esta manera, y por eso en muchas ocasiones va a necesitar fierro arriba, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que eh, una columna con el peso nunca se va a ir hacia arriba, pues nunca se va a levantar una columna con el peso, ¿no? Puede, puede ladearse, sí, puede ladearse, puede rotar en su eje, puede rotar en el eje X, en el eje Y una columna, sí, pero no va a poder levantarse hacia arriba. Va a poder hundirse, sí. Entonces, esos tipos de desplazamiento evita, y en muchas ocasiones, por eso es que va al fierro normalmente arriba cuando se hace el cálculo, se hace un cálculo correcto de vigas, eh, y, 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 y pasa este tipo de cosas, 4 fierros de 5 octavos, arriba, 2 fierros de media abajo. Ahí está tu pregunta, Carlos. Muchas gracias, Willing. Sigamos. Eh, Sigamos, en el encofrado, recomiendo siempre revisar el recubrimiento, los, la supervisión viene, lo primero que te va a revisar es recubrimiento, cantidad de fierro arriba, lo que acaban de preguntar, cantidad de fierro abajo, las dimensiones de la viga, el apuntalamiento incluso para evitar que haya desbordamiento de concreto, para que se deforme, ¿no? Entonces, también revisar que esté alineado, eh, que tenga una línea recta, pues alineado, ¿no? Esto hay que revisar siempre, ¿no? Eso es importante, Carlos. Eh, en el vacío del concreto hay que considerar nosotros siempre la vibración de este concreto, ¿no? La piedra, el tamaño de la piedra, porque como ustedes pueden ver, si ustedes utilizan piedra grande, digamos de 3 cuartos, no va a pasar y se va a atorar en la cantidad de fierro, por la cantidad de fierro. Se tendría que usar piedra pequeña, se tendría que decir a la empresa que te vende concreto, que tiene mucho fierro arriba, ellos van a ir con el técnico, como son más especialistas, eh, van a revisar, no, efectivamente no va a pasar el concreto, entonces le tenemos que hacer un concreto con piedra más pequeña, como ustedes lo conocen, por ejemplo, gravilla. Entonces, esas consideraciones tienen que ustedes tener en cuenta a la hora de pedir concreto. Y esto es lo que va a pasar cuando no hay un buen apuntalamiento, pérdida de material, desgastos, puede haber cangrejera cuando se produce este tipo de cosas. Y en muchas ocasiones, dentro de una viga no va piedra, no pongan piedra dentro de una viga, dentro de una zapata, esto está completamente prohibido, pese a que tenemos en, en la autoconstrucción y en provincia, que yo estoy en muchas zonas. Antiguamente era pensar en cimentación, era pensar en cimiento corrido y era pensar en poner piedra, concreto. Pero en la actualidad no. Este es un elemento como una columna, entonces aquí no va a entrar el concreto, esto se debe evitar, ¿no? Para vaciar el concreto hay que revisar la dosificación del concreto. Las especificaciones técnicas nos dicen qué tipo de concreto va a ir, el slam, si es muy aguadito, un poco durito, ese tipo de cosas. La resistencia con presión, ¿no? Vibrar el concreto, ¿no? Revisar el pandero del encofrado, revisar los niveles de vaciado.
del concreto, ¿no? En esta ocasión ya para eso siempre continuamente cuando hay construcción a desnivel, revisar las cotas. Y por último, en el proceso constructivo, eh, como les mencioné al inicio, que no solamente terminaba en el armado de la viga, hay que tener en cuenta el desencofrado con tranquilidad para evitar quiñes, ¿no? Y posteriormente el curado. Tratar de no dañar los filos del desencofrado. ¿Por qué, por qué tratar de no evitar? Porque si se quiña, vamos a evitar recubrimiento, ¿no? Y eso es lo importante, evitar quiñar para evitar reducir el recubrimiento del acero. Curar continuamente con agua o químico, curador, ¿no? Curar como mínimo por 7 días, ¿no? Por 7 días. Hay concretos que se calculan o se dosifican o se diseñan a 3 días, 4 días, 7 días. Los concretos normales normalmente se diseñan a 7 días que alcanza su máxima resistencia, al 80-90% de su resistencia, y ya posterior a eso ya no impacta mucho, ¿no? Entonces, tratar de curar de manera continua, usar, si no quieren curar todos los días a cada momento, entonces usar un curador químico que se pasa una sola vez y sería suficiente en este caso. Y bueno, como les mencioné, los ganchos, en la parte de arriba, la parte técnica nos menciona que los ganchos debe ser 8 veces el diámetro de la varilla. Si nosotros usamos una varilla de 3/8, casi tiene 1 centímetro por 8, entonces esta patita debería tener 8 centímetros. Si usamos de 8 milímetros, entonces nos dice que el diámetro es medio centímetro por 8, 4 centímetros. Usaríamos una patita de 4 centímetros, pero acá nos dice el gancho no debe ser menor de 7,5 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Por más que yo use 8 milímetros y me diga que por 8 veces el diámetro, por más que me diga yo tengo que utilizar 4 centímetros, no es cierto. ¿Por qué? La norma te dice como mínimo 7,5 centímetros para cada gancho. Entonces, con ese valor de 7,5 centímetros, ya nosotros podríamos estar este, configurando nuestras patitas de esa medida, ¿no? En conclusión, nos apoyamos de planos de AutoCAD en sus especificaciones técnicas, como les mostré al inicio. De ser necesario trabajar continuamente con un topógrafo, porque ellos sí nos van a dar unas medidas de unas cotas de excavación mucho más precisas y de manera continua, ¿no? Eh, Revisar la cantidad de acero. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al plano que les mostré al inicio, todas las vigas se parecen, son casi iguales. Lo que diferencia es que tú tienes que ir sección por sección revisando cuánto fierro lleva, ¿no? Revisar la dosificación del concreto, que es lo importante. ¿Por qué? Porque el concreto, recuerden, en otras capacitaciones el concreto trabaja de la mano con el acero. No puedes poner mucho acero y un concreto muy pobre. ¿Por qué? Porque el concreto reventaría en un sismo, ¿no? Demasiado, la viga seguiría trabajando y el concreto ya no podría aguantar. Y bueno, hay bastantes especificaciones técnicas, ¿no? Pero por esa razón se tiene que revisar la dosificación del concreto. Carlos, con esto hemos terminado. Si tienes alguna pregunta. Sí, hay varias consultillas ahí, Wilín, las cuales te transmito rápidamente. Han preguntado sobre el Tecnopor, por qué no se emplea Tecnopor, y también han preguntado sobre el tema del plástico, por qué no lleva un plástico para protegerlo de la Sí, humedad, el sí, tipo de sí, suelo. sí. Eh, ¿Me escucha, Carlos? ¿Te fue, Carlos? ¿Se fue mi señal? ¿Se te fue tu señal? Sí, la mía sí, una de las dos, pero ya estamos acá Eh, nuevamente. el tema del plástico, eh, todavía, hasta donde yo sé, todavía no está normado. Lo utilizan mucho para cubrir
ponen plástico a las paredes de la cimentación, como yo lo estoy haciendo, eh, para evitar traspaso de humedad, para evitar que la humedad coja, moje eh, la, las paredes de, de la cimentación. En algún momento yo leí un- una investigación sobre el plástico que, que decía que incluso era un poquito perjudicial, porque explicaba que, por ejemplo, por lluvias, si tú tienes un jardín, por ejemplo, aquí, existe lluvia, comienzas a regar, cuando el agua choca en la pared, a ver, voy a hacer un corte de sección acá mejor. Esta es la viga, para que se vea. Esta es la pared, ladrillo, para que se me pueda entender el ladrillo. Este ladrillo y el plástico, vamos a poner, vendría a ser esto. Vendría a ser este el plástico que evita que la humedad pase, ¿no? Está evitando que la humedad pase. Entonces la explicación de o de esta investigación es que por lluvias o por regar o temas de humedad, no en todos los casos, en algunos casos por eso es que hay que evaluar, cuando el agua ingresa acá, choca en la pared, comienza a meterse por acá el agua, mira, mira Carlos, comienza a meterse el agua por aquí y se comienza a acumular y se llena todo esto ¿por qué? Porque se ha hecho una piscinita entre la viga y el plástico se ha hecho una piscinita y esto se llena. Y como no hay forma, no lo han dejado agujeros en el plástico para que filtre la humedad, porque la idea es que el agua filtre, se vaya al subsuelo, desaparezca, esto queda atrapado, esta agua queda atrapada entre el plástico y la viga de cimentación, queda agua y va absorbiendo, va penetrando con el tiempo y va a hacer daño a la viga de cimentación, ¿no? Va a hacer daño a los fierros, ¿no? Este es uno de los problemas más comunes cuando trabajamos nosotros con plástico. De ser el caso, si no existiese plástico, entonces entra la humedad, llega, choca y se va al subsuelo. Eh, de un punto de vista funciona, pero si en este caso tomamos consideraciones, dejamos huecos a lo largo debajo donde va a estar la viga, dejamos, ¿para qué? Para que el, el agua se vaya al subsuelo, que no es mucha, pero si se acumula entre la viga y el plástico podría afectar mucho, pues, ¿no? Eso es una de las consideraciones que deberíamos tener, Carlos. ¿Algo más, Perfecto. Carlos? Si tienes Sí, otra pregunta. Sí. sí, el tipo de concreto para una viga de cimentación. La resistencia del concreto normalmente para temas de cimentaciones, en muchas ocasiones, por ejemplo, varía, por ejemplo, para puertos, canales. La resistencia del concreto no es o digamos, no es por resistencia, sino es por durabilidad. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente este elemento eh, necesite un concreto de 2 días, pero si está expuesto, por resistencia necesita un concreto de 2 días, pero si está expuesto a sulfatos, humedad, playa, zonas cerca al mar, eh, este concreto debería ser mucho mayor a 300 kilos. eh, va a tener mucho más resistencia a, a la intemperie, a aspectos agresivos. Entonces ya no se estaría diseñando ese concreto por resistencia, sino por durabilidad, ¿no? Para que dure. Y ahí es donde se tendría que también hacer comprobaciones con el acero.
Entonces, ese también sería un punto importante que ustedes deberían de considerar cuando se hace casas en playa, obras en playa, normalmente los concretos se hacen un poquito más altos para evitar que la brisa, la humedad afecte el fierro, Carlos. Carlos, Te transmito una pregunta por el WhatsApp, estaba con el micro muteado. sí, sí, no sé. Sí. Ahí te la acabo de enviar. Buenas noches. En la parte superior de una viga de cimentación se proyectan muros de ladrillo paralelo a la viga. Entonces, ¿se recomienda hacer una cimentación corrida encima de la viga de cimentación? Solo un sardinel. Esta es muy buena pregunta porque ese peso de la viga eh, menciona que si encima de esta viga de cimentación hacer un muro. De hecho de hecho que estos muros sobre la viga modifique el comportamiento, modifica el comportamiento para el que ha sido creado este elemento estructural. Se refiere acá una pared encima de la viga, ¿no? Dice, buenas noches. En la parte superior de la viga de la cimentación se proyectan muros de ladrillo. No sabemos por qué, quieren aprovechar de repente o consiguió el eje del muro con el eje de la viga, no hay problema. Paralelo a la viga. Entonces, ¿se recomienda hacer una cimentación corrida encima de la viga de cimentación o solo un sardinel? Un sardinel o un sobrecimiento. Un sobrecimiento. En muchas ocasiones, les voy a hacer recordar, tenemos sobrecimiento, vamos a ver con colores, tenemos viga de cimentación y tenemos ladrillo. Ahí está. ¿Por qué hacen esto? Porque el suelo es muy malo y necesitan llegar a una profundidad donde la capacidad portante es buena. Bien, a 2 metros, 2 metros y medio. Entonces, eh, acá tenemos las bolas del cimiento, del sobrecimiento. Acá tenemos el fierro. Y acá tenemos el sobrecimiento, ¿no? El sobrecimiento, lo que justo me estás preguntando, y a la vez tenemos el ladrillo. Esto normalmente, no te alarmes, porque esto pasa normalmente y más aún en los laterales de la vivienda, que pasa de manera continua este caso. Ya sea al centro o a los costados, siempre pasa, siempre va a pasar. Pasa esto, ¿por qué? Porque eh, de alguna forma nosotros estamos parados más o menos aquí, estamos aquí, ahí, ¿no? De alguna forma el suelo es tan malo que tenemos que irnos hasta bien abajo para encontrar un suelo que pueda cumplir al menos ciertos parámetros para poder cimentar. Entonces, llenar todo esto de concreto saldría demasiado carísimo. Lo que se usa es cimiento corrido, mejoramos el suelo que está ahí, sacamos la tierra que no nos sirve, llegamos al punto abajo donde sí sabemos que va a aguantar o tiene buena capacidad portante, hacemos la cimentación, rellenamos con afirmado, llegamos a un punto donde ya tenemos suelo firme, corremos la vía de cimentación que va a ayudar a las zapatas a jalar, porque no ayuda a mejorar el suelo, sino a evitar desplazamientos, y luego de ello vienen los sobrecimientos. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos ladrillo muy abajo y va a tener contacto con la tierra el ladrillo y se va a malograr. Hacemos el sobrecimiento, salimos de la tierra 20, 30 centímetros, como ves en esta imagen, y posterior a ello ya podemos poner el ladrillo. No habría problema, no habría ningún inconveniente en esta ocasión. Esto es una práctica muy común cuando hay malos, digamos, malos suelos, ¿no, Carlos? Bueno, con eso espero haber respondido a tu pregunta.
Claro que sí, Willy. Eh, ya estamos listos para el tema del sorteo, estimados amigos. Willy, la verdad ha sido un gusto compartir nuevamente el escenario contigo. Recuerdo cuando iniciamos justamente el tema de las capacitaciones presenciales, ya justamente con el inicio de la pandemia, siempre Aceros Arequipa preocupándose Sí, todos sus usuarios, y iniciamos contigo también y con otros sí, sí, expositores más, iniciamos justamente estas capacitaciones virtuales que se siguen dando, que se siguen aprovechando, justamente con la intención de llevar recomendaciones, estar en contacto y también que también todas las personas que nos están escuchando y viendo puedan compartir sus experiencias, que eso también alimenta a la comunidad que está sí, alrededor del sí. tema Aprendemos siempre. constructivo. Aprendemos siempre. Así es, uno aprende siempre. Yo siempre digo en mis capacitaciones, uno no deja de aprender hasta el día en que cierra sus ojitos para siempre. Hasta ese último Sí, día, seguimos aprendiendo. Wilín, un gusto tenerte esta noche nuevamente en las redes sociales de Aceros Arequipa. Y nada, agradecerte nuevamente y nada, estoy seguro que próximamente nos vamos a volver a encontrar con un nuevo tema interesante eh, y sobre todo de actualidad hoy en día que el mundo se sigue moviendo. sí, claro, claro que sí. Un agradecimiento a todos ustedes, a las personas que están conectadas. Les felicito porque eh, eh, querer aprender ya es mucho más de no, bueno, de estar ahí sin hacer nada, ¿no? Que sigan los éxitos para todos. Un saludo a todos, Carlitos, saludos a Royce, saludo a todo el equipo de Aceros Arequipa. Será hasta otra oportunidad, Carlitos. Listo. William, un gusto verte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Ahora sí, estimados amigos, nosotros nos vamos al sorteo. Esta noche tenemos 10 kits de seguridad y me dicen que tenemos una moradora de 4,5 pulgadas, justamente para que los ayude en lo que son las labores diarias referente al tema de la construcción. Vámonos con el sorteo, estimado Enrique. Ahí tenemos la lista y vamos a comenzar. A ver, son 11 premios, ¿sí? Los 10 primeros se llevan su kit de seguridad y el último su amoladora de 4,5 pulgadas. Vamos avanzando. 1-0. Ahí tenemos a los ganadores y vamos a ir leyendo uno por uno. Anderson Vázquez Saavedra, Jordi Alexandre Salinas, Edilberto Eden Leiva Peralta, Henry Carcasi Mamani, Everville Caquino, Uber Cruz Sotalero, Iván Galarza Villido, Juan José González y Natalio Velasco López. Ellos se ganan su kit de Aceros Arequipa, su kit de seguridad de Aceros Arequipa. Y el número 11 se gana su amoladora de 4,5 pulgadas, que es el amigo Ángelo Nick Paredes Campos. Así es, estimados amigos. Y ahora les voy a comentar cuáles son los próximos eventos que tenemos para ustedes. A ver, acabo de ingresar a la página web de Aceros Arequipa y denme un segundito porque tengo acá mi cronograma justamente de eventos. Un segundito, por favor. Acá está. Tenemos, ahorita en este momento están mis amigos allá en Guadalupe, el día de mañana, jueves 20 de agosto, aniversario del Callao. Estamos en Piura y tenemos lo que es la capacitación técnica del acero para nuestros amigos de Piura a las 6:30 de la tarde en el Club Grau. El día viernes 20 de agosto vamos a estar en el colegio Jorge Basadre, correcto, a las 6:30 de la tarde para todos nuestros amigos carpinteros metálicos, cerrajeros y soldadores. Ese es el primer día, la parte teórica, y el día sábado a partir de las 9 de la mañana para la parte práctica. A la semana siguiente, San Juan del Urigancho, acá en Lima, martes 25, 6:30 de la tarde en el Teatro Municipal que está ahí en la avenida Próceres de la Independencia. El día jueves 27 vamos a estar en el local Tumbarales, 6:30 de la tarde, allá en Chiclayo. Y en Olmos vamos a estar muy pronto con ustedes también en Olmos, ¿sí? Ya todas estas
actividades vamos a estar publicitándolas a través de nuestro Facebook de Aceros Arequipa. Estimados amigos, muy buenas noches. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vamos a estar viendo muy prontito de forma presencial y también de forma virtual. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Muy buenas noches. Hasta la próxima.